Hablemos ahora de la magnitud de un vector. Para poder saber la magnitud de un vector, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y el análisis de manera gráfica es de la siguiente forma para poder sustentar el teorema de Pitágoras en la longitud o magnitud de un vector. Mi vector voy a manejarlo como un vector posición por efectos de comodidad. Este va a ser mi vector K. Entonces, para ello, voy a formar un triángulo rectángulo, que sería justamente que está aquí. ¿Qué distancia tengo del origen a este punto? Lo voy a manejar como A1. Y de este a este punto lo voy a manejar como A2. Como tengo un triángulo rectángulo, puedo apoyarme del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Esto es un vector, pero si yo quiero saber cuál es su magnitud, dijimos que lo íbamos a poner en barritas. ¿Sí? Entonces, si yo recuerdo, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero aquí la hipotenusa es justamente la magnitud del vector. ¿Sí? La magnitud del vector al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que en este caso sería A1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, A2 al cuadrado. Pero como la magnitud aquí está al cuadrado, pues hay que sacarle la raíz para que pueda quedar solamente la magnitud. Entonces, la magnitud de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y esto de aquí corresponde a la magnitud, pero también se le llama norma, se le llama longitud, módulo, etcétera. Tiene varios nombres, pero estos son los más comunes. Depende mucho del contexto que se está hablando, si desde estática, dinámica, términos matemáticos, 100% matemática pura, pues ya le van poniendo el nombre a conforme se va necesitando o va siendo más cómodo. Entonces, la magnitud de un vector, justamente con esta formulita la vamos a sacar, apoyándonos del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, recordemos que la magnitud de un vector es el largo de ese vector, la longitud de ese vector. Veamos un ejemplo rápido de cómo podemos hacer el procedimiento o cómo vamos a hacer el procedimiento para encontrar la magnitud de un vector. Pongamos que tenemos un vector que tiene componentes 3, menos 4. Por lo tanto, la magnitud me dice, la magnitud de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más 4 menos 4 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado me va a dar 9, más 16, esto me da la raíz cuadrada de 25 y la raíz de 25 cuadrada es 5. Y esta es la magnitud de ese vector. Por lo tanto, yo puedo decir que el vector A de componentes 3, menos 4 tiene magnitud 5. Ese es el largo. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el siguiente vector, un vector B. El vector B es de componentes 7,0. Vamos a verlo así. Sin componente aquí. Entonces, la magnitud de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 49, acá es 0, y al final me viene dando 7. Si yo grafico este vector, por ejemplo, veamos cómo quedaría.
¿cómo estaría? ¿Sí? Mi vector tiene componente 7. En la primera componente tiene 7. Pongamos que este es el 7. Entonces va desde el origen hasta acá. ¿Sí? Si aquí es el origen, coordenadas 0,0, este es 7,0. Pero como no tiene altura, no tiene nada para el eje Y, pues se queda y prácticamente son los 7. ¿Sí? Entonces es muy lógico también que si no tiene componentes, pues inmediatamente puedo decir que la única componente que tiene de ese tamaño va a ser la magnitud.